La Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo, CTU-STRAP y CTU Radio los saluda a través de esta transmisión en vivo por la página de Facebook USTRAP Colombia. Nosotros continuamos fortaleciendo esta apuesta comunicativa para los trabajadores del país y el día de hoy presentamos Hablemos de Derechos Humanos, un espacio para visibilizar la situación en materia de derechos humanos en Colombia y las acciones lideradas por nuestra Central del Trabajo en la defensa de los derechos humanos y laborales del país. Saludamos a esta hora de la mañana, 10 y 11 minutos, a Mauricio Maldonado, magíster en Derechos Humanos y director del Departamento de Derechos Humanos de CTU-STRAP, además quien hace posible este espacio que se emitirá todos los martes a las 10 de la mañana. Compañero Lema, muy buenos días a las personas que nos están viendo, nos están escuchando. Esperamos sea el inicio de un gran programa y un gran proyecto en el tema de los derechos humanos, no solamente con su análisis, no solamente con la posibilidad de ser un espacio de denuncia frente a la violación y vulneración de los derechos humanos de los sindicalistas, de la población en común, de la sociedad civil, de las organizaciones, del ciudadano a pie, sino que también sea un espacio donde podamos recrear situaciones y podamos llegar a la apropiación de los conceptos de los derechos humanos en Colombia. Bueno, Mauricio, además de un espacio que busque educar a los trabajadores del país frente a la importancia de defender los derechos humanos en nuestro país. Iniciemos hablando, Mauricio, sobre por qué los líderes sindicales son defensores de derechos humanos. Bueno, en este caso, pues lo primero que tenemos que hacer es referencia a la resolución de defensores de derechos humanos, que es la ARRE 53144 del año de 1998. Entonces, la idea es pensarnos por qué llegamos a hablar de la defensa de los derechos de los defensores de derechos humanos y cómo se empieza a categorizar a esas personas que son o desarrollan esa actividad de defensores de derechos humanos. En este caso, por ejemplo, ser digamos, ese espacio de resistencia entre aquellas personas o entidades, organizaciones hasta del mismo Estado que ejercen violencia y la sociedad civil, es decir, los defensores de derechos humanos quedan en esa mitad y son como esa barrera de contención. La importancia que tiene, pues obviamente, pues son esas personas que son capaces de dar su vida por defender los derechos de los demás. Y en este caso, pues obviamente, los líderes sindicales, los maestros, en mi concepto, los maestros, los líderes sociales, pues se convierten de forma inmediata en defensores de derechos humanos. Bueno, invitamos a todas las personas que se conectan a través de esta transmisión en vivo por USTRAP Colombia a que participen en este programa de Hablemos de Derechos Humanos a través de comentarios o utilizando el numeral CTU Radio. Pues como ya lo dijo Mauricio, sin duda los líderes sindicales tienen una responsabilidad social frente a la defensa de los derechos humanos. Nuestra Central del Trabajo, CTU-STRAP, también ha estado acompañando de manera permanente a los trabajadores del país en esta causa. ¿Qué acciones hemos desarrollado como organización sindical? Bueno, como organización sindical, pues son varias las acciones y digamos frente a eso lo que yo quiero referirme especialmente es cómo estamos desarrollando la plataforma de derechos humanos USTRAP. Esa plataforma de derechos humanos está dividida, digamos, en dos grandes líneas. Una que nosotros llamamos de exigibilidad, de denuncia, de acompañamiento, digamos, a los procesos de los tanto compañeros como de las mismas organizaciones que han sido amenazadas o que digamos que se les han vulnerado de alguna forma sus derechos, no solamente como individuos, sino de manera colectiva, que pues digamos, ahorita lo vamos a ver, no solamente cuál es la diferencia o la relación entre estos derechos individuales y derechos colectivos, donde está, digamos, el mundo del trabajo. Y por otro lado, digamos, esa de apropiación de ciudadanos que somos capaces de transformar y aportar al desarrollo de política pública en materia de derechos humanos o con enfoque de derechos humanos, digámoslo si lo quisiéramos hablar de esa manera. Por eso, digamos, hay esa división o más bien esas dos líneas grandes de trabajo en USTRAP frente al tema de derechos humanos. Mauricio, en este punto y resaltando el trabajo permanente que realiza nuestra Central del Trabajo CTU-STRAP en pro de la defensa de los derechos humanos y laborales en Colombia, recordemos cuáles son los canales de comunicación, un trabajador, una organización sindical, donde puede acudir en el caso de que considere que se vulnere sus derechos humanos. Pues digamos que los canales de comunicación son digamos, uno, pues el poder acercarse aquí a la oficina, que ya sabemos está ubicado en el barrio Modelia. Dos, escribir al correo electrónico derechoshumanos
gmail.com, que es, digamos, es el del equipo de trabajo en el tema de derechos humanos, del cual hacemos parte en este momento 4 personas. Está la compañera Tatiana, está la compañera Sandra, está la compañera Ana, que a veces, digamos, nos aporta en ciertos temas del trabajo de derechos humanos, y de ahí hacemos nosotros todo el proceso de acompañamiento. Esos serían los canales más efectivos, y pues obviamente pues la página web de nuestra organización, donde ustedes pueden contactarnos y hacer, digamos, o solicitarnos el acompañamiento en procesos de denuncias de derechos humanos, que digamos, disculpen, aquí hago la aclaración, pues digamos, no solamente es un tema de denuncia en Colombia, ¿sí? O sea, porque a veces entendemos, nosotros podemos acompañar el proceso de denuncia en situaciones de lo que pasa en la jurisdicción interna, pero también digamos que nuestro gran aporte es que ya hemos sido capaces de llegar a la Comisión Interamericana por medio de la solicitud de medidas cautelares, en este caso por derechos colectivos, que para lenguaje de la Comisión Interamericana hablamos de los DESCA. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad y la capacidad, tanto académica, para poder llegar a la Comisión Interamericana. Sí, Comisión Interamericana, en la cual participó en los últimos días nuestro presidente Frederick Alexander Gaitán, y que sin duda nosotros estamos preparando pues una serie de programas a través de CTU Radio para informar y sobre todo educar frente a la importancia y las herramientas jurídicas que tenemos a nivel internacional para defender los derechos humanos en Colombia. Usted nos planteaba, iniciando este espacio radial, sobre la evolución de los derechos humanos en el mundo a través de 3 niveles. ¿Cuáles son, Mauricio? Bueno, pues es que para no, digamos, la idea es que este sea un abrebocas, ¿no? Este espacio inicial sea como la posibilidad de que la gente digamos, se adhiera un poco más a este tema y a este lenguaje de los derechos humanos. Por lo tanto, pues digamos, voy a hacer un poco resumido, no como otros espacios de radiales que hemos tenido, de un poco resumido frente al tema de los derechos humanos. Y entonces, pues hay que hablar principalmente pues de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, y cómo esa declaración, de cierta manera, en inicio o en ese primer momento, se consideraba como derechos fundamentales de primer orden o primer nivel, ¿cierto? Pero que de cierta manera no rayan con los otros o con las otras supuestas tres generaciones que después le van a colocar como título a esos derechos, sin olvidar digamos, los avances y los aportes que hizo la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que es principio fundante, digamos, de nuestra organización sindical, y que aporta tanto al desarrollo de esos derechos humanos. Entonces tenemos los derechos humanos de primera, mal llamados, vuelvo y lo digo, mal llamados de primera generación, que son, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a una salud, el derecho, bueno, son derechos de carácter individual. Luego se desarrollan los derechos económicos, sociales y culturales, que, como lo decía anteriormente, para los últimos años, pongámosle la última década, los últimos 10 años, pues ya se le ha agregado una letra más, y ya no son solamente económicos, sociales y culturales, sino que aparte son ambientales. Quiere decir que son derechos colectivos, son derechos de todos los ciudadanos. Y yo no sé si suena madurezca la vaina, ciudadanos y ciudadanas, porque pues bueno, ahí no sé si la definición es, pero de cada una de las personas y sujetos de derecho, que ahorita haré un debate muy pequeño sobre ese concepto de seres o objeto de derechos, ¿listo? Y el tercero, pues son esos derechos civiles y políticos que también de cierta manera deben garantizar el Estado. Ahora bien, la diferencia entre los dos, ¿sí? Entre los DESCA y los civiles y políticos. Los DESCA, de cierta manera, deben garantizarlo el Estado. El Estado debe garantizar esos derechos para que todas las personas tengan la posibilidad del disfrute real de esos mismos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el tema de un desarrollo armónico, ¿sí? Bueno, en este momento el tema del medio ambiente también, ¿cierto? Ahí están todos esos derechos, al trabajo, derecho a la huelga, por ejemplo, que están también inmersos ahí, a la vida, a la educación, es decir, a la misma vivienda. Y por último son los derechos civiles y políticos. El Estado tiene que garantizarlo, sí, pero es que no se puede inmiscuir, porque aquí es donde están las libertades de la gente para poder, digamos, responsablemente tomar decisiones, porque si no, entonces estaríamos bajo una dictadura, entonces esos derechos se acabarían. Bueno, ¿y qué hacer en el caso de que
ese tipo de derechos humanos, pues el Estado no los garantice, que en muchas oportunidades pasa. ¿Cuáles de todos? O sea, o todos. Los que tienen que garantizar, que en última son todos. Sí, claro, el Estado de garantizar. Pues digamos que hay muchas vías para poder solicitar o hacer valer en este tema los derechos humanos. En este caso, pues son reclamaciones directas en contra del Estado, porque sabemos que el único violador de los derechos humanos es el Estado, ¿sí? Y, digamos, son todas esas acciones jurídicas que nos permite internamente el Estado desarrollarlo para garantizar eso. Si es de carácter urgente, pues sabemos que hay acciones como, por ejemplo, la acción de tutela, que básicamente fue desarrollada para la protección de los derechos fundamentales en situación de vulneración inmediata. Y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya digamos es otra escala, pues lo primero que hay que hacer, si hay una situación de gravedad y de urgencia, como lo dice el reglamento interno de la Comisión Interamericana, pues básicamente es solicitar una medida cautelar que permita eso. Uno de los ejemplos, digamos, aquí va como por el tinte político de la situación. A un ciudadano común, una medida cautelar en la Comisión Interamericana fácilmente se le puede durar o le puede demorar 2 años, año y medio. Yo no diría, estamos hablando de un derecho fundamental como el derecho a la vida. Pero en el caso, por ejemplo, de Gustavo Petro, cuando se desarrollaron las medidas cautelares, a Gustavo Petro le salieron en menos de un mes, casi 2 meses salieron las medidas cautelares por unos derechos políticos. Entonces también hay que mirar que digamos que no todo es bondad en un sistema que protege los derechos humanos. Bueno, Mauricio, y es preciso entonces, en este punto, este primer programa de derechos humanos, hablemos de derechos humanos, pues hablar sobre los principios y las orientaciones que brinda la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Bueno, los principios fundantes de la OIT como tal, pues obviamente es el trabajo, bueno, aunque no es una paz estable y duradera, que es algo de lo cual nosotros hemos siempre venido recalcando, y es que la paz estable y duradera, pues no solamente que digamos unos grupos armados dejen sus armas y ya dejen de atacar a la población civil, eso no es solamente eso. La paz estable y duradera se funda o se establece cuando el trabajo es un trabajo digno y le permite a la gente vivir con comodidad y, valga la redundancia, con dignidad. Eso es un principio fundante de la OIT, que nosotros recogemos, aplicamos más bien, sino aplicamos a los conceptos propios de la organización, que en este caso son esos. Bueno, y sin duda, pues vale la pena aclarar que la Central del Trabajo CTU-STRAP se basa en esos pilares fundamentales que orientan la Organización Internacional del Trabajo en pro de la defensa de los derechos humanos y laborales de nuestros trabajadores a nivel nacional. Hablemos ahora, Mauricio, sobre el reconocimiento legal en la protección al derecho a la vida, respecto a lo que tiene que ver con la Unidad Nacional de Protección. Bueno, yo ahí quisiera, veamos ahí sí ampliar un poquitico frente a dos posiciones que me parecen bien importantes y son de grandes autores en materia de derechos humanos. Uno, digamos, de Boaventura de Sousa, que tiene un escrito hermoso, los invito, digamos, a que aquellos que lo han leído, que yo sé que son muchos, pues que lo retomen nuevamente, vuelvan a leerlo, y si no, digamos, lo consigamos, es muy fácil de encontrar en internet, además es una lectura muy agradable, se llama Si Dios fuera defensor de derechos humanos, y en él, digamos, que hace una posición bien interesante frente al tema de los derechos humanos en su carácter de universal. ¿Y razón a qué? Pues él lo que dice es, en realidad en el mundo contemporáneo o en el mundo moderno, depende del filósofo donde lo quieran mirar, el tema de los seres sujetos de derecho o las personas, los sujetos de derecho, pues en realidad no son todos, son muy pocos en la realidad, en ese sistema real, pero en el discurso que manejan las personas, que manejan el concepto, los conceptos de derechos humanos, bien sean magistrados, bien sean políticos, bien sean comisionados todo eso, ahí sí está inmerso, es decir, que no se vuelve real cuando no se aplica a la población civil o a la población común. En eso, por ejemplo, un elemento fundamental es, por ejemplo, cuántos niños están sin educación, cuántos niños no tienen la seguridad, el tema de salud, no son cubiertos por un servicio de salud. Y por el otro lado, pues encontramos, por ejemplo, a Eduardo Galeano, tiene un ensayito muy pequeñito que se llama Ni derechos ni humanos, me parece digamos, que recoge, de cierta manera, ese mismo principio. O sea, pareciera ser que los derechos humanos, se los han tomado unos y han llevado las banderas, pero entonces también lo que han hecho es cerrar la posibilidad a otras personas
y otro parece ser que es solamente para un grupo que tiene ciertas condiciones para poder ser garantes, o más bien garantes no, recibir la protección de esos derechos humanos. Digamos que ese como que es el debate fundamental, me parece ahí. No sé, creo que de pronto estaba un poco por fuera la pregunta inicial, pero me parecía importante retomarlo ahí. Mauricio, sin duda muchos trabajadores que nos están viendo en este momento a través de esta transmisión en vivo por Ustral Colombia se preguntan en el mundo del trabajo qué se puede considerar como vulneración de los derechos humanos. Bueno, la OIT lo concibe como acciones antisindicales, ¿sí? Y esas prácticas o acciones antisindicales en el trabajo, pues digamos básicamente puede ser el acoso laboral. Digamos aquí está la ley 100, que es digamos una ley en doble sentido porque de cierta manera le genera la carga de pruebas es a la persona que es acosada, ¿cierto? Y que muy fácilmente puede ser antes denunciada por el tema de acoso laboral. Por ejemplo, represalia, represión, despidos injustificados, el levantamiento del fuero, más bien el despido sin el levantamiento del fuero, como ha sucedido a líderes, no solamente de esta organización, sino líderes de otras organizaciones sindicales, pero por ejemplo aquí tenemos un caso específico. También tenemos, por ejemplo, la reducción de personal, el no permitirle trabajar horas extras, como nos pasó también acá con unos compañeros que estaban en una entidad, subvaloración de su fuerza laboral. Bueno, es decir, hay muchas acciones antisindicales y para nosotros, específicamente para la CTU-USTRAP, una de las acciones antisindicales que ha generado el Estado es el desconocimiento de la personería jurídica y de los derechos que tenemos nosotros por ser organización sindical. Ejemplos, muchos. No garantizar, por ejemplo, los permisos sindicales para aquellos dirigentes sindicales que están en región, por ejemplo. Aquí en Bogotá no hemos tenido muchos problemas, pero en la Secretaría de Educación, pero a nivel general esa ha sido una situación que se presenta mucho. El despido de compañeros, como lo decía yo, con fuero sindical, persecución a los compañeros que están dentro del sindicato y, por ejemplo, la última fue el tema de la negociación colectiva en la mesa estatal y la no